José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarle. ¿Usted qué cree que es un buen regalo? Un buen regalo es ¿Cuál algo, sería la definición? yo creo que sobre todo es algo que está hecho de corazón. Algo de corazón y con idea de aportar algo al homenajeado, al regalado. Bueno, yo decía, y ahora le presento, que claro, usted habla de corazón porque es médico. Ahora estoy empezando a entender el contexto de la conversación. No suele ser habitual, yo decía, seguro que el invitado va a decir, pues un regalo es, por ejemplo, un libro. Un libro viene siempre muy bien, él viene a hablar del libro que acaba de escribir. No es habitual que el médico al que vamos, el médico de nuestro centro de salud, del ambulatorio, escriba un libro y que el libro lo titule El médico enfermo. Porque yo alguna vez sí que me he preguntado, cuando he ido al médico, digo yo, este médico no se pondrá enfermo nunca. No suele ser habitual, pero usted lo ha hecho, ¿no? Sí, y además así empezó la idea, porque en mi ejercicio profesional en muchas ocasiones he oído esa frase cuando aquellos días que uno no está al 100%, oír al paciente que dice, yo pensaba que los médicos no se ponían enfermos. Y bueno, no solamente se ponen enfermos, sino que yo me puse enfermo y creo que es interesante saber qué es lo que ocurre a ese otro lado del latido del fonendo, como titulo también en el libro. Bueno, además el índice, vamos, no deja lugar a dudas. Usted habla de los médicos antes de ser médicos, usted habla del médico de los seres queridos, usted habla del primer aviso. Es decir, es verdad, ahora que lo dice, que un centro de salud, que una profesión como la suya, da para escribir un libro. Hay mucha, en otros ámbitos diría hay mucha tela que cortar. En este caso sí que hay mucho tema que contar, porque yo creo que cuando un médico enferma es la máxima expresión de lo que a un profesional como el de la medicina le imprime el hecho de ser médico. Es la máxima expresión porque aparte de todo eso hay todo un recorrido vital, que yo llamo la vida civil del médico, fuera de lo que es su ámbito exclusivamente profesional, pero como está totalmente mediatizado e influenciado por el hecho de ser médico, ¿no? Y toda la parte esa también que hay un poco de visión en la sociedad de ese ser especial que es uno un poco, de la vocación que se presupone a la hora de hacer medicina, de cómo influye el hecho de ser médico pues a la hora de atender a tus seres queridos cuando van enfermando, de relacionarte en un montón de aspectos de la vida sin ser directamente, sin estar directamente en el momento de tu profesión, en el momento de tu horario laboral, digamos, pero cómo influye el hecho de ser médico. Entonces es todo un poco lo que voy relatando en el libro, que yo creo que el máximo culmen es cuando el propio médico ya enferma y entonces todo eso se contamina por su propia profesión. Y esto es así, lo que usted decía, siempre es vocacional, siempre uno es médico las 24 horas, cuando está con la bata o cuando no, cuando va por la calle, cuando siempre a veces en un momento crítico se dice un médico, que venga un médico, y claro, no siempre hay un médico, pero sí. Cuando hay un médico, el médico tiene esa vocación que puede no tener otra persona con otra profesión. Hay parte de que sí y hay parte de que no, es decir, hay varias leyendas urbanas relacionadas con los médicos y con el ejercicio de la medicina que tienen parte de realidad y otras que no lo son tanto, ¿no? Es lo que intento desgranar un poco en el libro, ¿no? La parte de vocación, por ejemplo, pues es como cualquier otra profesión. La vocación tiene un origen muy claro en cuanto a determinadas profesiones que son sobre todo en cuanto a la religión y en cuanto a la medicina. Qué casualidad, cosas que se nos escapan un poco a nuestra organización diaria, a nuestra propia voluntad, ¿no? No, hay vocación, hay una parte de vocación, pero lo que más importante es son las circunstancias individuales de cada uno, de cada trayectoria profesional, de cada entorno que le ha tocado vivir para condicionarle en un momento dado a ser médico o no. Pero hay otra parte que citabas también, ¿no? Que estamos todos obligados, por cierto, que es a dar socorro cuando se precisa, seas médico o no seas médico, pero el médico tiene la obligación legal de identificarse, además, para poderlo ejercitar. Y desde luego yo creo que es un compromiso ético que ciertamente es real y que cuando toca ese tipo de trabajo tenemos que estar a la altura de las circunstancias, los médicos especialmente, al margen de otras profesiones que evidentemente también pueden hacer lo que pueden. En un momento complejo donde pasan muchas cosas en la calle que a lo mejor antes no pasaban, y cuando te encuentras con una situación de riesgo, usted lo ha dicho, es una obligación, y que los médicos además la tienen más que nadie, pero sí que es verdad que a veces tienes la duda de si ayudar
o no ayudar ante un determinado suceso, no ante una persona que le da un infarto en la calle, esto está bastante claro, pero hablo ahora mismo, contaba de una historia que ha pasado esta mañana en el barrio de Gros de San Sebastián, donde una persona ha sacado una pistola y ha disparado y ha venido la policía. Claro, en ese momento, el médico, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Le ayuda a la persona que ha resultado herida o no? ¿O es mejor esperar? No es fácil en un determinado accidente, que es mejor señalizar o atender. Habrá que atender, sí, pero hay que señalizar. ¿Dónde empieza y dónde acaba esa obligación? No es fácil, evidentemente, pero yo creo que lo que tenemos que actuar sobre todo es primero como ciudadanos, porque muchas veces nos encontramos ante situaciones de emergencia que no son explícitamente sanitarias, pero hay que actuar con responsabilidad ciudadana, y en la que nos toca una parte ya más explícitamente sanitaria es como tenemos que actuar los médicos, no solamente como obligación ciudadana, sino además como responsabilidad profesional. Yo creo que, al hilo un poco de la situación que comentas, lo que tenemos que intentar todos es formarnos en esa pequeña parte de actuación ciudadana en pos de la comunidad, ¿no? En pos de la comunidad, sobre todo, pues haciendo caso a todo aquello que nos bombardean, en el buen sentido, en cuanto a informaciones respecto a qué hacer en situaciones de emergencia, qué hacer en situaciones de un momento de un accidente de tráfico, de una catástrofe. Es curioso que la mayor parte de las veces lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. Y a partir de ahí cada uno va aplicando su sentido común, su conocimiento, su formación en cuanto a ciudadanía y finalmente su profesionalidad. Clave, lo de pedir ayuda. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado? Vas en el coche, ves un accidente y todo el mundo cree que todo el mundo ha avisado de que ha habido un accidente. Cuando realmente ves que no llegan los equipos de emergencia y llamas, descubres que no ha llamado nadie porque todo el mundo pensaba que había llamado, más ahora en la era en la que todo el mundo va con 1 o 2 teléfonos móviles. Usted también cuenta en la página 39 lo que no nos contaron en la carrera. Esto quiere decir que quiere decir dos cosas, o se lo pregunto. Una, que las cosas a veces se curan solas, ¿no? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Lo dijo, es que me ha llamado la atención, le iba a preguntar por esta cuestión, pero cuando cojo el libro dice: el arte de la medicina consiste en entender al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Perfectamente. O sea, lo del catarro. Por ejemplo, los 8 días tomando algo, o los 8 días sin tomar, y el catarro ahí se te queda. Sin tomar antibiótico, efectivamente. La naturaleza es muchísimo más sabia que los médicos y toda la ciencia junta hasta la fecha. No nos queda nada todavía por avanzar. Y afortunadamente es así, porque como cuando no llegamos es la propia naturaleza la que va solucionando la mayoría de los problemas, en este caso de salud, y la mayoría de las veces sí es cierto, hay que decir que problemas de salud menores, que son los que verdaderamente nos terminan sanando. Hay una falta de educación sanitaria importantísima en la sociedad. La salud es un pilar fundamental en la vida de cada individuo, pero fundamental en una sociedad. No se nos da no solamente lo que no nos enseñaron en la facultad, sino que yo me atrevería a decir más, lo que no nos enseñaron en las ikastolas, en los colegios, respecto a algo que nos va a tocar a todos tarde o temprano, como es tener alterada la salud, en cuanto a una educación, a una responsabilidad propia, una autogestión propia de la salud, para ser responsables de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia salud, y asistir a los centros sanitarios pues cuando sea necesario, pero no tenemos ninguna formación respecto a eso. Sí, a la mínima vamos a urgencias y luego nos quejamos de que estamos 7 horas en urgencias, cuando lo que llevamos a urgencias no es una urgencia, o vamos a la farmacia, cuando hay muchas cosas que efectivamente, si supiéramos, si nos enseñaran, que esa es otra, claro, no se sabe porque a lo mejor no se ha enseñado, o no interesa enseñar, o vaya usted a saber qué, pues nos comportamos de una manera inadecuada. Yo siempre lo digo a modo de anécdota, que una vez yo me fui a la selva con una conjuntivitis, donde no había farmacias, y cuando volví ya no tenía conjuntivitis. ¿Ve usted qué bien viene lo de ir a la selva? A mí me pasó lo mismo, pero en el desierto. Pues es que la misma conjuntivitis. Esto pasa. Es decir, en el momento que coges el avión, dice, ¿y ahora qué? Bueno, cuando ya has llegado, dice, ¿y ahora qué? Pues vuelves y ya no tienes conjuntivitis. Y la otra cuestión que le iba a preguntar es si efectivamente la naturaleza o el tiempo lo cura todo. No hay mal que 100 años dure, recuerden. Y luego la otra, si el paciente enseña, si la experiencia enseña, si eso que no se enseña se aprende, porque las cosas cambian, porque el paciente, el que está al otro lado de la mesa, también da muchas veces información. Evidentemente, nosotros decimos, entre los médicos muchas veces decimos que verdaderamente empezamos a aprender medicina en cuanto terminamos la facultad, en cuanto terminamos la formación, y en cuanto empezamos a atender a pacientes directamente es cuando verdaderamente empezamos a aprender la medicina de verdad. Eso es algo que, a nada que tengamos un poco los poros abiertos también los profesionales, es un bagaje
formativo y activo para nosotros, que yo creo que muchas veces los propios profesionales de la salud no le damos toda la importancia que tiene. ¿Quién tiene que leer El médico enfermo? Pues yo creo que tiene que leerlo, en principio está enfocado para toda la sociedad, básicamente, porque lo que pretendo con ello es que sobre todo se sientan identificados por muchos compañeros, compañeros de salud, compañeros médicos, porque evidentemente el vivir al otro lado, como me ha ocurrido a mí, te hace percibir determinadas actitudes, determinados gestos, determinadas realidades que no eres muy consciente del otro lado. Y eso lo que quiere decir es que quizás nosotros, los médicos y las médicas, igual tenemos que cambiar también algunas cosas que no cuesta tanto cambiar y que simplemente se refieren a gestos de empatía, a gestos de acercamiento, a una mirada, a un toque en un momento dado, y que no nos podemos hacer idea de lo que puede ayudar cuando uno se siente desvalido. Pero también me ha dirigido a toda la sociedad, porque también quiero desmitificar algunos aspectos que reflejo en el libro, como el tema de la vocación, como el tema de lo que sabemos o lo que no sabemos, cómo vivimos esa parte de vida civil que digo yo que vive el médico también, y para que la sociedad nos comprenda un poquito mejor, y yo creo que comprendiendo nosotros los médicos un poco mejor al paciente, en este caso por la experiencia de un médico que ha sido paciente, y la sociedad que nos conozca un poquito mejor a nosotros, yo creo que todos vamos a aprender más y vamos a salir reforzados. Este es un libro que se ha publicado a nivel nacional. El libro lo ha está... hecho un médico donostiarra que vive en Oyarzun, sí, y que en este momento este es un libro que está danzando, me imagino, pues en los Corte Ingleses y ese tipo de sitios. Sí, ¿no? El libro está editado por Atlantis a nivel nacional. Quiero además, no quiero dejarme pasar la oportunidad de agradecer especialmente al doctor Gregorio Garmendia, el urólogo que me atendió, a todo el equipo de la residencia sanitaria, bueno, el Hospital Universitario de Donosti, que se llama ahora, mientras toda mi convalecencia y mi atención posterior, porque verdaderamente el capital humano que hay en esos profesionales, especialmente con el doctor Goyo Garmendia, que en el libro explico además por qué yo creo que este es un hombre especial, merece todo respeto. O sea, que le ayudó su propia enfermedad a entender lo que pasa al otro lado. De una manera absoluta, además, porque fue en el momento del diagnóstico, y un diagnóstico delicado, la forma de dar un diagnóstico delicado, la forma de comunicar, que es otra cosa que tampoco nos enseñaron en la facultad, es absolutamente vital para que todo vaya bien, porque no solamente es un corte preciso en una intervención, un diagnóstico preciso, un tratamiento perfecto, sino que luego tienes que tener la complicidad del propio paciente, y eso lo consigues con empatía, con comunicación, con saber estar, con saber hacerlo, porque si no, ni la intervención, ni el diagnóstico, ni el tratamiento van a funcionar. O sea, debajo de la bata, como cuenta en otro de sus capítulos, hay piel de persona, ¿no? La piel que siente debajo de la bata, efectivamente, ahí es donde se refleja de una manera más concreta y más larga por todo lo que ha sido mi periplo de la enfermedad. Pues gracias por contarnos la historia, gracias por venir a hablar de su libro, por contarnos la historia en primera persona, y está muy bien que los médicos, habitualmente cercanos, pero no siempre, bueno, pues cuenten y por tanto dejen escrito testimonio de experiencias personales, José Luis. Sí, quería simplemente añadir 30 segundos. Hay una cosa que yo creo que siente toda la persona que está enferma, sobre todo con una enfermedad relativamente seria o grave, que es la incomprensión. En mayor o menor medida, con mayor o menor justificación, por parte de sanitarios, trabajadores, profesionales, familiares, entorno o amigos, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que hay un grupo de enfermos que quizás son los que más sufren esta incomprensión a todos los niveles. Y por eso he decidido donar el 100% de los beneficios de autor a la asociación Visivide. La asociación Visivide es la asociación guipuzcoana de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad. Quizás este grupo de enfermos, dentro del conglomerado de muchas asociaciones de enfermos que hay, son los que más sufren esta parte que yo ya la llamo incomprensión, porque es a todos los niveles, es a nivel sanitario, a nivel de trabajo, a nivel de amigos, incluso a nivel familiar. Y por eso quiero dar la oportunidad que por lo menos los beneficios que me puedan corresponder a mí vayan a esta asociación, que yo creo que nos va a beneficiar a todos en definitiva. Bonito gesto y enhorabuena. Muchas gracias, qué rico. Porque no hay cosa peor que no te entiendan en esta vida, y esto pasa también en la consulta del médico y en otras muchas cosas, ¿no? Y cuando estás enfermo y desvalido y crees que puedes morir, es mucho peor todavía. Está claro que la situación se agrava. Enhorabuena, de verdad. Qué ricasco. Gracias. El médico enfermo, ya saben dónde se venden los libros. No les voy a decir yo dónde, cada uno que compre el libro donde quiera, pero que lo compren y que lo lean y que lo disfruten.